Buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a la última sesión del curso. Diríamos, si no fuese porque suena tan mal en portugués, porque tiene ese significado tan tremendo, diríamos que es un broche de oro. Pero esto en portugués tiene otro significado. Vamos a concluir, luego te lo digo, Daniel. Vamos a concluir con dos personas a las que agradezco en nombre de la organización y de la Academia de Juste muchísimo que estén aquí, de verdad lo digo de corazón. Tenemos a Pilar del Río, tenemos a Luis García Montero, dos personas fundamentales en la cultura o en las culturas ibéricas de las últimas décadas. Pilar es periodista de formación, ha desarrollado su trabajo en numerosos medios de comunicación, escritos en televisión, en radio, tanto en España como en Portugal. Es la presidenta de la Fundación José Saramago, una fundación que no solo se dedica a preservar el legado del escritor, como muchas otras fundaciones hacen, no solo a divulgar su obra por todo el mundo, sino que también es siempre un espacio abierto a la cultura, abierto al compromiso, a la ciudadanía y a la divulgación también de otros autores y de otros lenguajes artísticos. Tenemos a Luis García Montero, uno de los poetas, de los escritores esenciales de la actualidad en lengua española, catedrático de literatura en la Universidad de Granada. A él le debemos muchas de las páginas más lúcidas y al mismo tiempo más emocionantes sobre autores como Lorca o como Alberti o como Bécquer o como Rosalía de Castro. A él le debemos también muchos libros emocionantes en prosa y en verso. Ha sido reconocido con los premios más importantes de las literaturas o de la literatura en castellano, el Premio Nacional, el Premio de la Crítica. Muy reciente es el Premio Carlos Fuentes, por el cual también le felicitamos. Y son dos personas, además de todo esto. Luis es director del Instituto Cervantes, es decir, dos personas que desempeñan cargos de gestión de la cultura, dos personas que están no por esa razón aquí, sino por su bagaje personal, y dos personas que demuestran tener, en paralelo a su propia obra, su propia creación, un compromiso cívico y ético que es fundamentalmente también el que les trae aquí. Un compromiso cívico y ético que se manifiesta en sus obras, que se manifiesta en sus artículos de prensa, que se manifiesta en sus opiniones públicas, y un compromiso ético y cívico en favor de la ciudadanía, del compromiso, de la responsabilidad de la ciudadanía, en nombre siempre de los valores que defiende la Revolución de Abril, de los valores de la democracia y de esa otra palabra tan manoseada en estos tiempos que es la libertad. Con ellos dos vamos a finalizar este congreso, vamos a hacer una primera parte en la que ellos dos van a hacer uso individual de la palabra y luego ya pues charlaremos abiertamente sobre lo que surja. Comenzamos contigo, Pilar. ¿Quieres hablar de pie o sentada? De pie. De pie, perfecto. Como todo está siendo complicado, ya he dicho que si vuelvo aquí alguna vez es con una condición, no estar en la última mesa. He escrito ya varios textos y cada vez que escribo una cosa viene alguien que antes lo dice y mucho mejor. O sea, estoy siendo anulada por todas partes, es un desastre. Pero en fin, además el colmo del desastre es que luego va a hablar Luis García Montero, que de la palabra y de la poesía lo sabe todo, y yo de verdad que es que lo que soy es una periodista de provincias. Pero bueno, tengo mucha buena voluntad. Ayer César Rima nos dio una estupenda lección de cómo fue contemplado el 25 de abril en España, complementado luego con el tratamiento que los medios extremeños dieron al caso portugués. Y quedamos todos esclarecidos, de modo que es difícil encontrar algo nuevo que añadir, porque a nosotros lo que se nos había pedido era cómo se contemplaba desde España la revolución. Y yo me fui a los titulares de los periódicos y a los periódicos, porque ¿qué iba a contar? Lo que pensaban mis amigas o lo que pensaba yo, pues tenían que ser lo de los periódicos. Y de verdad que rabia cuando empieza a sacar todas las fotos que yo tenía preparadas. Fue un caso muy duro. En fin,
sabemos que somos los únicos vecinos de Portugal, los españoles, y eso para ellos no es simpático. O el mar salado de las lágrimas portuguesas, por un lado, o nuestro habitual comportamiento. Y no hablo de la cultura, de la que también hoy Antonio nos ha hablado, que la cultura estaba siempre abierta y dispuesta a entender Portugal y que eran inmediatamente grandes escritores españoles, traducían a grandes escritores portugueses a lo largo de la historia. No, yo hablo del comportamiento del ciudadano común y del turista que llega a Portugal, piensa que tiene que ser entendido y si le queda alguna duda, lo que hace es que habla más fuerte y pronuncia más fuerte las jotas, que es una letra que no se pronuncia en Portugal. En fin, entonces digo que el comportamiento de los españoles va entre la indiferencia y el desconocimiento que se tenía de la cultura portugal, solo superado por una extraña vanidad de sentirnos imperialmente superiores. Ahora ya sabemos que no somos superiores y el 25 de abril vino a ponernos en nuestro sitio, espectadores de la democracia, y nosotros, los españoles, sin un ejemplo que llevarnos a la boca. Tal vez por eso quisimos hacer una transición ejemplar, porque teníamos pena y envidia de no haber tenido la Revolución de Abril. ¿Dónde estabas el 25 de abril? Es la pregunta que se hace en Portugal siempre y que se le hace a muchísima gente. Si me la hacen a mí, tengo una respuesta muy fácil y muy rápida. No lo sé. Debo de ser la única portuguesa que no lo sabe. Sé dónde estaba el 11 de septiembre de 1973, cuando el golpe de Chile y la muerte de Allende. Sé qué escalofrío recorrió mi cuerpo cuando en mitad de un puente de Sevilla un amigo me dio la noticia. No supe del 25 de abril hasta el día después y, para colmo, la noticia me resultó indiferente. Otra vez los putos militares. Debí de pensar, otra vez con sus intentonas machistas y patriarcales, otra vez pidiendo más medios y más gente para matar en África, otra vez queriendo ser el supremo poder, el supremo susto, el miedo que me recorre el cuerpo cuando los veo desfilar con sus cañones levantados, sus metralletas, sus carros de combate, sus uniformes y sus medallas. Tanto miedo, Señor, que parecen dispuestos a morir o matar, y ese no es destino humano. Solo el destino humano es socorrernos y ayudarnos. O sea, que a mí no me gustaban los militares de Franco, no me gustaban los militares, los del 18 de julio, ni los de Pinochet, ni los que amenazaban desde Guerra Fría, que podrían ser calientes en cualquier momento, y esto pasaba en el mundo entero. Por eso los militares de Portugal no me emocionaron, solo dije otra vez. Y seguí en mi militancia de periodista, porque entonces los periodistas no éramos neutrales, éramos militantes si queríamos tener un país más digno, y por supuesto en mi militancia cívica de activa militante, de activa miembro de la Junta Democrática. No tardó mucho que tuviera que cambiar de opinión y tal vez pedir perdón al aire, ya que portugueses no conocía. Y en Portugal solamente había estado una vez para intentar ver a la Virgen de Fátima, cosa que no ocurrió porque no soy pastorcilla y tal vez porque en esa época ya pecaba. Tardé mucho en saber que las personas se habían unido al ejército, y no de la manera que en España se vitoreaba a Franco, que también las personas se unían al ejército, pero era para decir Franco, 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 sino por voluntad propia y porque se sentían respetadas. Entonces oí Grándola, Vilamorena, y supe que pronto visitaría esa ciudad. Y oí en Sevilla, meses más tarde, a José Afonso y a Vitorino, y grité libertad, libertad, como una posesa, tal como poco antes había gritado amnistía y libertad, tras haber visto a Concha Velasco haciendo de Mariana Pineda en la recogida del monasterio de Santa María de Egipciaca, que a nosotros nos suena tan bien porque el autor era de Granada y porque Mariana Pineda es nuestra.
Amnistía, gritábamos cuando acabó la obra de teatro y dijo qué importantes son las leyes de amnistía, que si se hubiera promulgado varios días antes Mariana Pineda estaría viva, hubiera podido vivir su amor y no hubiera sido ejecutada como fue. Entonces, nosotros en esa obra de teatro acabábamos todos gritando amnistía y libertad, como gritábamos por las calles y como pintábamos en las paredes. Amnistía para los presos de España, libertad para todos. Todavía no había viajado a Portugal y tardaría en hacerlo, pero ya Portugal existía en mi sensibilidad y no eran solo las mujeres pobres que trabajaban en el campo o en las carreteras de Portugal. Era la voluntad de cambio, de ser protagonista de sus vidas, de hombres y mujeres que se levantaron del suelo y al suelo no vuelven porque, como escribió José Saramago, del suelo podemos querer alimento y aceptar sepultura, nunca resignación. O sea, había que conocer Portugal y lo primero eran las informaciones de los periódicos, esos que ayer César nos estuvo enseñando y nos explicó de forma tan excelente. Tengo aquí una cosa que no entiendo y que me la voy a tener que saltar porque no sé lo que pone, porque igual ayer se decía, los periódicos veían Portugal de esta manera. Pero vamos a verlo, es que los titulares estaban todos escritos entre líneas para pasar la censura, que es que teníamos censura en España. Los reportajes de televisión, Manolo Alcalá contaba la cantidad de palabras que tenía que inventar, de situaciones, de escenas, para poder pasar sus reportajes en televisión, ese en portada, ese programa de los sábados que merece la pena ser recuperado, era allí en una esquina. Y no es que quería hacer un trabajo bien hecho y pasar a los anales de la historia, es que encima de todo tenía que engañar a sus jefes. Por cierto, era una cosa que hacíamos mucho durante la dictadura, engañar a nuestros jefes todos los días. Los titulares, las noticias que se contaban entre líneas, los reportajes de televisión, las revistas, Triunfo, Cambio 16, Informaciones, Pueblo, los libros que empezaban a salir. Por ahí desfilaban culturas, personas que ya nos hablaban de Portugal. Y Portugal de alguna manera se convertía en el paraíso donde se publicaban libros, se veían películas, queríamos ir. Bien, es verdad que para ir había que tener pasaporte. Y ni todos teníamos pasaporte en esa altura. Unos porque no lo habíamos necesitado, porque no habíamos salido al extranjero o habíamos salido poco, y otros porque directamente no podían salir. ¿Cómo íbamos a saber lo que estaba pasando en Portugal si desconocíamos conceptos elementales como partido, elecciones, debate? Nada de eso existía en nuestra amodorrada España. Éramos muy pobres comparados con Portugal. En aquel entonces yo sabía muy poco de todo eso porque, aunque era periodista, no cubría noticias internacionales. En realidad no podía cubrir ni noticias, porque las noticias en la radio estaban reservadas sola y exclusivamente para el parte, que hasta que se acabó en los años 70 se seguía llamando el parte como en la guerra. Y había que conectar todas las emisoras de radio de España, de la cadena SER, de la COPE. A las 2:30 había que conectar con Radio Nacional para oír el parte. Y nosotros podíamos tener noticias, no podíamos darlas. O sea que no podía contar Portugal. Por cierto, les voy a contar una anécdota muy simpática. La COPE tenía un privilegio y era que podía dar noticias religiosas, aparte de las locales que estábamos autorizados a dar y las de deportes que estábamos obligados a dar. Obligados. Entonces, resulta que un jesuita que dirigía la radio, el padre Montero Tirado, estaba hablando con un comandante de rota por no sé qué cosa y se entera que ha muerto Kennedy. Pero la radio española no había dado nada, todavía no se sabía, y él tenía esa noticia y quería dar la noticia de lo de Kennedy. Y entonces les he dicho que engañar era uno de nuestros trabajos. Inmediatamente se fue al micrófono y dijo:
profundo pesar en el Vaticano por la muerte de John F. Kennedy. En el Vaticano no se habían enterado todavía, pero ya estaba resuelto. En fin, yo no daba noticias, pero sin embargo fui cómplice de una noticia que ayer César contó. No sé dónde está César. ¿Se ha tenido que ir? Vaya, por Dios, ahora que me iba a meter con él. Entonces, él contó que 7.000 marines habían desembarcado en Rota y que no se sabía cómo procedía esa noticia, de dónde venía, qué noticia era esa, en fin. Bueno, pues yo les voy a contar. Resulta que estaba de vacaciones, más o menos clandestina, con mi novio, supongo que llevaría un libro de familia falso, en Conil de la Frontera. Y estaban pasando cantidad de aviones. Y le pregunté a la gente que cómo podían vivir tan cerca de la base naval de Rota con tantos aviones. Y dice, no, es que habitualmente no es así. ¿Cómo no? Este ruido, esta cantidad de aviones, esto no ocurre nunca. Y dijo alguien en el bar donde estábamos, esto tiene que ser por Portugal. Era abril del 75. Eran los días de Semana Santa, por eso yo estaba de vacaciones. Entonces llamé a Federico Villagrán, director del Correo de Andalucía, y le dije que, oye, está pasando algo, ¿eh? En Rota hay un lío de aviones tremendo. En fin, Federico Villagrán hizo sus indagaciones, sus investigaciones, apareció al día siguiente con 7.000 marines preparados en Rota para ir a Portugal. Poquito después de haber salido el periódico, fue secuestrado el periódico y él detenido y pasó una semana en la cárcel. Quiero decirles que nunca dejó de recordármelo, que pasó una semana en la cárcel por mi culpa. Yo siempre le digo que yo lo de los 7.000 no se lo dije. Y lo que es curioso, luego trabajamos juntos y hemos sido siempre muy amigos, y la verdad es que esa noticia le costó el despido, pero tal vez, y eso no lo sabemos nunca, pero alguien de los que están investigando y están pensando en cosas del futuro, tal vez sería necesario saber si esa noticia no impidió algo más fuerte en Portugal. Si es la publicación de esa noticia no se detiene al director y se mete inmediatamente en la cárcel, si no viene una orden de muy arriba. Y desde luego la orden no venía directamente del gobierno de Portugal. Hay alguien del gobierno de España, perdón. Hay alguien que en el gobierno de España interviene y dice cómo se está diciendo esto, y la Secretaría de Estado no debía de estar muy lejos, porque la Secretaría de Estado de Estados Unidos nunca estuvo muy lejos de Portugal. En fin, yo creo, es que sigo aquí teniendo cosas y no sé si leerlas. ¿Tengo un segundo más para leer una página? Bueno, pues era periodista, pero no sabía rigurosamente nada de la revolución. Nosotros es que en ese momento, como estábamos en otra cosa, es que estábamos impacientes porque se muriera Franco. Y en la muerte de Franco, pues nos teníamos que organizar para lo que pasara en el futuro. Queríamos saber, por ejemplo, y estuvimos en algún acto que compartimos, Luis y yo, dónde estaba enterrado Federico García Lorca. Queríamos rendir homenaje a nuestros muertos. Éramos vigilados por policías grises, por guardias civiles en los pueblos. El ejército, siempre fiel a Franco, estaba atento, como luego vimos el 23 de febrero. Y entonces pues no sabíamos cosas de Portugal, no nos interesaba tanto, porque es que nosotros estábamos en estado de excepción. Y lo que nos interesaba era saber cuántas manifestaciones iban a hacer en Europa para que no condenaran a muerte a 5 jóvenes en un juicio sumarísimo que se acababa de celebrar. Y lo que queríamos era, oíamos Radio Europa, Radio Francia Internacional, porque ahí oíamos a Sartre y oíamos al Papa decir que no los podían matar. Y te voy a decir una cosa. Cuando supimos que se había quemado la embajada de Portugal, nos pusimos muy contentos. Porque era un acto de repulsa, porque nos gustaba más la vida de los chicos que iban a matar al alba, como la canción de Aute que cantaba Julia, al alba, amor mío, no te vayas, al alba. En fin, que teníamos nuestros problemas
y que por fin luego ya, después del estado de excepción, después del asesinato, de la ejecución de estos chicos, ya Franco se murió y empezamos a hacer nuestra transición, intentamos hacerla lo mejor posible. Salió el partido de la UCD, el PSOE se renovó en Surén, apareció un Felipe que no era el hijo del rey en cuya casa estamos, el PC era eurocomunista. Ya no está aquí, que nos habló ayer del PCI, no, en España éramos también eurocomunistas, pero con menos críticas, porque no teníamos motivo para criticar a los de Portugal si nosotros nos estábamos intentando levantar la cabeza y no estábamos para censurar comportamiento de nadie más. Teníamos que ser dignos nosotros en este tiempo que se nos ofrecía para ser compuestos por nuestras libres voluntades. Termino, voy a decir que mi imagen más importante del 25 de abril la tuve al año siguiente, cuando se organizó una manifestación de apoyo a Portugal en la Universidad de Sevilla y entró la policía con autorización del rector dentro del recinto universitario. Yo la estaba cubriendo como periodista y la imagen, y no estaba dentro de la universidad, estaba fuera viendo lo que pasaba y vi cómo sacaban al catedrático Isidoro Moreno, catedrático de la Universidad de Sevilla y también, luego lo supimos, fundador del Partido del Trabajo de Portugal, y lo sacaron a empujones. Él tenía el pelo rizado y para reírse de él y para poderle insultar de todas las maneras, le colocaron un clavel rojo en la cabeza. O sea, cuando a mí me dicen 25 de abril, yo siempre pienso en Isidoro Moreno, empujado, metido en el camión de la policía, no me acuerdo cómo se llamaba, la lechera aquella, lecheras, metido en la lechera con el clavel en la cabeza. Por eso no podíamos estar en España muy atentos, porque es que nos estaban pasando esas cosas. Y, en fin, quiero agradecer que se haya hecho estas jornadas, que me hayan dejado la posibilidad de hablar y, sobre todo, quiero agradecer a Teresa y a Ricardo los dos libros magníficos que han escrito para enseñarnos el país llamado Abril y la Revolución Amable, y a todos los que han intervenido y a los libros que van a ser escritos en el futuro, para que podamos efectivamente acercarnos, pero desde el conocimiento y sin ningún mandato dictatorial. Seremos amigos porque merece la pena, o como dijo ayer Luis, en un mensaje que me han dicho que fue viral en España, mirarnos con simpatía. Parece que él hizo ayer una intervención maravillosa, que a lo mejor ahora la puedes hacer y ya así me acabas de hundir. La verdad es que estoy encantado de estar aquí. Cuando me invitó Antonio, yo le dije, no he estudiado mucho ni sé mucho del tema, pero la verdad es que además tengo todavía el resquemor del catedrático de universidad que para hablar de un tema tiene que saber mucho y tiene que haberlo estudiado, ¿no? Pero él me dijo, no, si en realidad se trata de hablar de tu propia experiencia, de tus propios recuerdos, bueno, de contar mi vida, y después pues me entero de que voy a compartir mesa con Pilar, amiga de toda la vida, y ha vencido más que mi pudor mis ganas de estar aquí. Así que os agradezco la invitación, es un gusto. Y además he tenido la oportunidad también de comprobar que mi amigo Daniel Morcigi, al que he visto en 1000 situaciones en Hey Festival, en Centroamérica Cuenta, fotógrafo de escritores, ver que los militares con metralletas revolucionarios son mucho más pacíficos y menos peligrosos que los escritores. Con qué emoción miraba a los soldados revolucionarios. Yo creo que los escritores te damos más la lata cuando haces un Morcigi. Bueno, que yo voy a contar un poco de mi vida y de qué manera me he relacionado con el 25 de abril desde el silencio que imponía, como ha recordado Pilar, la
la dictadura franquista. Empiezo por contar, yo soy hijo de militar, yo me eduqué en una familia y en un entorno familiar porque mi padre, cuando yo nací, era capitán de infantería y yo me he movido en asociaciones militares en el mundo militar. Eso por una parte, creo que es conveniente tenerlo en cuenta a la hora de la manera en que yo he mirado la revolución de los claveles. En segundo lugar, yo me eduqué en los Padres Escolapios, muy cerca de la casa familiar de Pilar, un colegio religioso en la Granada de los años 60, una Granada dictatorial. Al lado del colegio y enfrente de la casa de Pilar se hacían grandes concentraciones militares y religiosas para celebrar a la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias. Todo esto es así. Pero uno de los recuerdos que tengo más claros de mi estancia en los Escolapios de Granada es que de pronto trajeron unos alumnos que venían de Guinea, de la Guinea española, unos muchachos de color, y que los sacerdotes pues los traían para educarlos solidariamente, para darles vida, nos contaban su vida, y la verdad es que yo hice mucha amistad con uno de ellos, Fernando Anucha Ima, que me contó cuál era la realidad de la Guinea que pertenecía entonces a España, al franquismo, y de qué modo muchos religiosos se solidarizaban con ellos más que los políticos y los militares que controlaban entonces Guinea. Y recuerdo en este sentido otra cosa. Yo empecé a concienciarme políticamente y a separarme del ámbito militar en unos ejercicios espirituales, estando yo en sexto de bachiller, 1974-1975, cuando un cura escolapio de Granada empezó a decir eso de que antes entrará un camello, antes entrará como era un camello por el ojo de una aguja a un rico en el reino de los cielos. Y empecé a concienciarme políticamente, ya estando en COU empecé a ir a las representaciones que en la Facultad de Ciencias se hacían de los teatros independientes que entonces estaban politizando mucho la escena frente a la oficial, y en más de una ocasión, en el curso 75-76, pues en medio de una representación teatral, pues se cantó Grándola Vilamorena, y acto seguido o poco después se cantaba El Ejército del Ebro, ay Carmela, ay Carmela. Quiero decir con esto, además, que cuando yo empecé a entrar en la universidad, en 1976, se acababa de morir el dictador y empecé a militar en el Partido Comunista. Resulta que algunas de las primeras reuniones que asistí del partido me encontré a 3 o 4 de los curas escolapios que habían hecho conmigo ejercicios espirituales y me habían dicho que los ricos no iban a entrar al reino de los cielos. La realidad es muy compleja y es interesante ir entendiéndola poco a poco, y la experiencia de los demás te ayuda también a comprender la tuya propia, y en ese sentido, pues el papel de los curas, el papel del ejército, las matizaciones de la propia realidad, el haber cantado en favor de la tierra, de la fraternidad, en medio de una obra, de un teatro independiente, todas esas cosas van intentando aclararte cuál es tu relación con la memoria y con lo que has vivido y con lo que has aprendido. Por ejemplo, al leer el estupendo libro de Teresa, Abril es un país,
Pues me acuerdo que cuando yo estaba empezando como poeta y como comprometido y intentando recibir la herencia de la poesía comprometida y buscando mi propia definición del compromiso, pues hubo un compañero muy relacionado con la cultura portuguesa que me dijo: ten cuidado, que el compromiso da a veces satisfacciones que te cuestan la vida. Y me habló de un poeta que yo desconocía, pero Teresa cuenta la historia en su libro, un poeta surrealista, Pedro On, que participaba en una tertulia muy conocida de escritores, bohemios, alternativos, revolucionarios, y que el día de la revolución pues se presentó en el bar, y conforme entraba en el bar y se dirigía a la mesa para celebrarlo con sus amigos, pues perdió el conocimiento y cayó muerto. En el diario de Lisboa se dijo que había muerto de la emoción. Después algunos amigos y mi amigo me dijo que se había muerto de la alegría de haber visto una revolución. La alegría, desde luego, en España fue importante para los que nos comprometíamos, los viejos militantes de la clandestinidad, los que recibíamos su herencia en torno a la muerte del dictador, porque en Europa, frente a los procesos democráticos y socialdemócratas europeos abiertos en la Segunda Guerra Mundial, pues los griegos, los portugueses y los españoles nos habíamos quedado en manos de la dictadura. Uno de los poemas que yo estudié en mi tesis doctoral dedicada a Rafael Alberti es un librito, un poema que se llama Pueblos Libres y España, donde el poeta del exilio le exigía cuentas a los que habían asegurado una paz después de la Segunda Guerra Mundial, donde los compromisos políticos habían hecho que las democracias europeas y norteamericanas hubiesen pactado con la dictadura española, el mismo caso con la dictadura portuguesa. Bueno, aparte de otras consideraciones, yo quiero decir que para mí, en ese entorno en el que cuento mi vida, pues hubo cosas que me parecieron muy importantes y que tienen que ver con mi manera de pensar. En primer lugar, el concepto de patria, el concepto de pertenencia, que yo tenía muy unido a los himnos de infantería que cantaba en el coche de mi familia cuando íbamos a la playa a Motril. Ardor guerrero, vibren nuestras voces. Pues resulta que el concepto de patria, desde luego, era distinto para el pensamiento que representaban Salazar o Marcelo Caetano que para el pensamiento representado por algunos militares como Salgueiro Maya o Telo Saraiva, y que era posible tener un sentido de pertenencia y una relación con la patria muy distinta a la que imponen los totalitarismos, los fascismos, los neofascismos, y digo neofascismos porque estamos en un momento donde intentan imponernos otra vez un sentido de pertenencia y de patria que tiene que ver con el desprecio al otro y con la definición del otro como una amenaza. Eso es así. Y hace poco hemos visto ayer unas declaraciones no ya del partido de la extrema derecha española, sino del líder de la oposición, denunciando el peligro que suponen los niños negritos que el gobierno rescata de las pateras y abandona por las ciudades de España. De manera que defender un sentido de patria que tiene que ver con el reconocimiento democrático de la propia identidad y el respeto a los demás, a mí me parece muy importante, y yo creo que eso fue una lección que poco a poco aprendimos de la revolución de los claveles. En segundo lugar, y España tiene también una tradición, y la relación de España con mi amigo negrito en los Escolapios, Fernando Anuchaima, pues tiene que ver con eso, pues la revolución de los claveles nos enseñó a mirar las tensiones, no solo en lo que significaba la Guerra Fría
en Europa o en Latinoamérica, sino en lo que suponía la experiencia del colonialismo africano. Es decir, las matanzas que se hicieron en el África subsahariana son gravísimas, y en Europa no le habíamos dado la importancia que tenían a la hora de comprender cuál era la realidad en la que nos estábamos enfrentando y lo que era la definición de un sentido democrático. Y que esos militares que honraban la patria identificaran su revolución con el fin de un colonialismo criminal y que sirviera para darle libertad a las patrias colonizadas, pues a mí me parece que es otra de las grandes lecciones que aprendemos de la Revolución de los Claveles. Y eso, pues creo que tiene también presencia en la realidad actual, cuando a la hora de hablar de España todavía hay quien te considera un traidor si no heredas las ideas imperialistas y colonialistas del imperio español en Latinoamérica, y te consideras una parte más de una comunidad donde todo el mundo es igual, y donde más que sentimientos de dependencia hay sentimientos de respeto que pasan por comprender no solo los vínculos que nos unen, desde luego, sino también las atrocidades que se cometieron, desde luego. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, pues a la hora de conseguir la democracia y a la hora de buscar el fin de la dictadura, pues creo que otra de las grandes lecciones que nos dieron en la Revolución de los Claveles estos militares como Salgueiro Maya es que no hay que confundir la derrota del enemigo con el aprovecharse del éxito, porque los que hemos creído y seguimos creyendo en la justicia social, pues hemos visto cómo muchos sueños se corrompen y un éxito en favor de palabras como socialismo, como comunismo, como libertad, se convierten después en una situación de tiranía tremenda. Y eso pues también ayuda a comprender pues la propia relación que tengo yo con la transición española y que tengo yo con mí mismo. Y me ayuda, por ejemplo, a comprender, pues bueno, cuál fue la postura de los militares revolucionarios con Spínola, o cuál fue la postura que se tuvo desde algunas líneas comunistas con la evolución revolucionaria de Portugal, o conmigo mismo. Yo, ya como poeta joven militante del Partido Comunista, en el año 83 acompañé a Rafael Alberti, tuve la suerte de hacerme amigo de él. Acompañé a Rafael Alberti al Congreso de Intelectuales Comunistas en Praga, en el año 83. Había gente de mucho interés que yo admiraba mucho, aparte del poeta Marco Sana, pues estaba Genovés, el pintor, Bardén, el director de cine. Y al tercer o cuarto día de estar allí, Rafael me pregunta: oye, ¿qué te está pareciendo esto? ¿Qué te está pareciendo esto? Y yo le dije: Rafael, esto me está pareciendo a lo más parecido en la España fascista y franquista en la que yo me he educado. Porque es que, aparte de que había fotos del dictador en Praga en todos sitios, y había en cada congreso una apertura de coros y danzas que me recordaban a la sección femenina, es que cuando había un sector de protesta apoyado por el PCI italiano y por el eurocomunismo que querían hacer una manifestación, llegaba la policía y los arrasaba. Y en ese sentido yo tuve que aprender, entre otras cosas, a saber quedarme solo. Es decir, a no apoyar a ninguno de mis sueños que acabase en la degradación o en la guillotina, y a no renunciar a ninguno de mis sueños vendiéndome al mercantilismo y al mercado,
que estaba intentando dominar la transición española. Y todo esto pues me ayudó, entre otras cosas, a comprender pues muchos de los debates que yo ya empezaba a leer de la situación política portuguesa entre el PCE y el Partido Socialista Portugués, que si Mário Soares, que si el PCE, que si Felipe González. El PCE, por ejemplo, fue el gran luchador en la clandestinidad contra el franquismo. La herencia que los jóvenes recibimos fue la herencia de mucha gente perseguida y castigada y ejecutada, organizada en torno a el Partido Comunista. Yo recuerdo el chiste que hizo Santiago Carrillo cuando los socialistas celebraron los 80 años de su formación, que él dijo, sí, 80 años de su formación y 40 de vacaciones, porque la lucha organizada había desaparecido. Pero a la hora de analizar no figuras como la de Felipe González, por la que sigo sin sentir ninguna simpatía, pero figuras como la de Mário Soares o las propias críticas contra Carrillo, que si había aceptado la bandera monárquica, etcétera, etcétera, pues me sirvió para comprender también que a veces hay que negociar con la realidad y que lo que es verdaderamente peligroso es convertir el éxito en un enemigo de las propias banderas de justicia social que has estado defendiendo. Y por eso, cuando hablo de la transición española y veo todas las críticas que hay sobre la transición española, pues no tengo más remedio que recordar cuál era la realidad de la transición española, donde desde luego los poquísimos militares de la UMD democráticos que eran favorables a una transición acabaron en la cárcel sin significación ninguna, y lo que había es mucha gente dispuesta a dar un golpe de Estado para perpetuar la dictadura, hasta el punto que estuvieron casi por salirse con la suya cuando en 1981 Adolfo Suárez empezó a generar problemas porque quería llevar la democracia más allá de donde querían los militares y el rey Juan Carlos, y el entorno militar del rey Juan Carlos preparó el golpe de Estado del 23 de febrero para intentar hacer una democracia controlada, apartándola del poder democrático que se había ido constituyendo en España. Y esas cosas hay que recordarlas. A mí me dijo Santiago Carrillo en una cena, mira, ¿cómo se llamaba el teniente coronel, el teniente general de Adolfo Suárez? Gutiérrez Mellado. Me dijo, mira, en ese Parlamento los tres únicos que no sabíamos que iba a entrar Tejero eran Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y yo, porque había un pacto generalizado para favorecer un regreso a la dictadura. Y hay que comprender estas cosas a la hora de comprender decisiones que no te llevan a mantener tus purezas revolucionarias, buscando un final amable, humano a los acontecimientos en lo mejor de lo posible. Y digo todo esto también porque en torno a la dictadura y a la democracia y la transición española, como a lo que he podido leer en torno a las reflexiones sobre los procesos revolucionarios en Portugal, pues hay mucha discusión sobre lo que se hizo bien, sobre lo que se hizo mal, sobre lo justo, sobre lo injusto. Carlos Fuentes, en una reflexión bajo el nombre de Política en su diccionario de palabras, en lo que yo creo, pues habla de la política, dice muchas cosas que son vigentes ahora, pero hay una que a mí como escritor me llama la atención y dice:
Me preocupa, bueno, le preocupan muchas cosas, los rebrotes del fascismo y del autoritarismo, las sacralizaciones de un mundo donde la libertad se confunda con la ley del más fuerte, que es la ley del capitalismo, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado dice, y me asusta, me preocupa un mundo sin testigos. Y yo creo que eso es importante y que buena parte de los periodistas y de los escritores somos testigos del mundo a la hora de ejercer la memoria y de comprender las cosas que no se pudieron hacer y las cosas que se han hecho. Y a mí sí he seguido también la revolución de los claveles pues a través de la literatura. Me emocionó pues la novela de José, de Levantado del suelo, ese latifundio que es un mar oceánico donde se sufre la muerte, la explotación de los caciques y donde de pronto, pues el 25 de abril se constituye en una invitación de libertad donde la gente puede decir lo que piensa y se piensa inmediatamente en el 1 de mayo para unir la libertad con las reivindicaciones sociales. Lo que significa el peligro de los caciques que primero se asustan y que después intentan acabar con lo conseguido, y me emocionó especialmente que en la caminata final, junto a los vivos, fuesen de la mano también los muertos en ese ejercicio de memoria donde los éxitos del presente servían para comprender cuál era la realidad, pero para hacer memoria y justicia con los muertos que habían sufrido los tantos años de dictadura salazarista. Me emociona, por ejemplo, pues porque son testigos, pues el poema que Sofía de Melo pues le dedicó a Salgueiro Maya, aquel que en hora de la victoria respetó al vencido, aquel que lo dio todo y no pidió la paga. Pues creo que es también una buena lección a la hora de no creernos imprescindibles en nuestra militancia por la democracia para no acabar sometiendo la democracia y los debates políticos a la propia soberbia y a la propia vanidad. Y ya he hablado aquí de un personaje que me parece que está dispuesto a someterlo todo, incluso su propio partido socialista, a su propia soberbia y a su propia vanidad. Bueno, pues me parece también muy emocionante el poema que ha citado Daniel de Sofía de Melo del 25 de abril. Esta es la madrugada que yo esperaba, el día inicial entero y limpio, donde emergemos de la noche y el silencio. He recitado a veces y me emocionó también el poema de Manuel Alegre. Era un abril de amigo, abril de trigo, abril de trevos y treguas, y vino era un abril clavel, abril de clavel, abril floreció en las armas. La metáfora de los claveles en los fusiles de los revolucionarios del 25 de abril me parece una metáfora imprescindible en la memoria histórica de todos los que queremos construir una Europa social que siga defendiendo los derechos de la sociedad para unir la libertad, la igualdad y la justicia. Y por eso denuncio a todos los que quieren unir la palabra libertad con la ley del más fuerte, y por eso pido, como decía Pilar, que a ver si entre todos los que defendemos los valores de la justicia y de la libertad nos miramos con simpatías en vez de buscarnos las cosquillas los unos a los otros, las unas a las otras. Estas son las cosas que se me ocurren decir a la hora de contarles mi vida en torno al 25 de abril. Muchas gracias. A Luis, a Pilar, tenemos 8 minutos, me dicen. Antes de hacer una ronda, por si en el público alguien quiere preguntar, yo no me resisto a haceros una pregunta, os pido respuestas lo más breves posibles. En este curso hemos hablado mucho del 25 de abril, de la Revolución de los Claveles, pero no solo como un acontecimiento histórico, sino como una especie de
de vocación de continuidad, es decir, como una especie de patria sentimental, si podemos decirlo así. O sea, hemos hablado del término revolución, de lo que significa la revolución. Yo os preguntaría, ¿qué significa hoy la revolución para vosotros? Es decir, escribir poesía es revolucionario, hacer cultura es revolucionario, leer es hoy día revolucionario. ¿Pensar es revolucionario? Tal vez sí, tal vez necesitemos. La cultura es fundamental. Cuando hablan de las patrias y de la necesidad de salvar las patrias y de las guerras, yo por un lado pienso, están pensando en la frontera, pero no están pensando en las personas que viven dentro de esos países. Y que a veces mueren por defender la frontera, mueren personas, pero sobre todo es que unos países se distinguen de los otros por la cultura. Las culturas que tenemos es lo más importante. El legado que recibimos del pasado y la atención que precisamos para con el presente es fundamental, porque si no acabaremos todos, ¿cómo se llaman los bichos esos? Zombies. Así que sí, cultura fundamental. Bueno, la cultura es fundamental en torno, y eso lo enseña la poesía. Recuerdo aquí a Antonio Machado, lo recuerdo siempre, a sus alumnos le explicó en una de las columnas del Juan de Mairena que la verdadera libertad no está en poder decir lo que pensamos, sino en poder pensar lo que decimos. Poder decir lo que pensamos es muy necesario, y quien ha vivido una dictadura sabe lo importante que es, pero ahora debemos recordar que vivimos en democracia, que poder pensar lo que decimos es la verdadera libertad. Y hay muchas dinámicas de bulos, de control de las opiniones que son muy peligrosas, y en ese sentido, pues el ser dueños de nuestra propia conciencia y tener una formación que vaya más allá de los bulos y de las modas, a mí me gustaría que la palabra cultura señalase eso, y no pues los movimientos irracionales que muchas veces tenemos en las mecánicas populistas de los medios de comunicación. Por otra parte, recuerdo también a Bertrand Russell a la hora de hablar de cultura. Bertrand Russell, hablando de los fascismos, dijo: en primer lugar consiguen engañar a los tontos, en segundo lugar callar a los inteligentes. Y hay muchos mecanismos de control a través de los bulos que te llevan al engaño absoluto, hasta el punto de que a un presidente de un gobierno, 12 miembros de un tribunal lo acusan y lo sentencian como culpable evidente de un atropello, y al día siguiente pues recolecta para sus fines electorales 35 millones de dólares. Es decir, que mecanismos para engañar a los tontos lo tenemos. Lo que yo sí observo, y eso me parece que es algo que nos corresponde a los mayores más que nada, Pilar es un poco más joven que yo, pero es lo siguiente, es que también se está en el mundo de la cultura consiguiendo callar a mucha gente, porque las personas que tenemos la vida resuelta, yo soy profesor desde el año 81 y tengo mi plaza en propiedad desde el 87, y tengo mi vida resuelta, y además ya le tengo que esperar poco a la vida, pero es que hay mucha gente que tiene que hacer su carrera, que tiene que desarrollarse sobre todo como actor o como actriz o como cantante o como escritor, y resulta que esa nueva inquisición de las redes sociales los tiene aterrados, porque si dicen lo que piensan no los contratan para una película, o no caen simpáticos a la hora de vender un libro, y necesitan acomodarse a un tipo de despolitización que identifique la cultura con el entretenimiento barato y no con la conciencia crítica. Y a lo mejor pues tenemos que ser los que tenemos ya la vida un poco resuelta, la que creemos una atmósfera que le permita también a los jóvenes poder desarrollar su propio pensamiento sin asumir la censura mediática que las redes sociales están imponiendo.
en ese sentido sí, me atrevo a decir que la cultura es por lo menos democrática. No sé si revolucionaria, pero porque además después la palabra revolución ha desembocado en tantas cosas, pero democrática sí, yo creo que es un eje fundamental de la democracia. Me dicen que tenemos una pregunta por aquí, Teresa. Hola, Luis, en tu intervención has mencionado lo ocurrido con el Partido Comunista Español, que fue el principal partido de lucha contra la dictadura. En Portugal ocurrió algo parecido. El Partido Comunista Portugués también fue, digamos, el tronco político más activo contra la dictadura y el que pagó un precio también más alto en detenciones, torturas y muertes. Sin embargo, cuando llegan las democracias a los dos países, no capitalizan toda esa lucha y ese reconocimiento que tenían, no lo capitalizan en las urnas ni en el poder político. Realmente hay dos partidos socialistas que son los principales beneficiarios, los que conectan con la sociedad de ese momento, ¿no? Y me gustaría conocer cuáles son las razones que desencadenan esto, ¿no? Que no deja de ser un poco sorprendente. Sí, mira, yo creo que son muchas razones, pero en el caso de España, que el que conozco mejor, yo creo que el partido también es responsable. El partido también es responsable, aparte de toda la inversión del Partido Socialdemócrata Alemán, de todas las estrategias fundadas, pero pasa lo siguiente, se sale de una dictadura. Y ahí es distinto el caso de Portugal, porque se sale una dictadura en Portugal por una revolución que triunfa, en España por una transición en la que hay que apostar por un nuevo mundo, pero conviviendo con el sector último de la dictadura, y se sale de una dictadura. España, yo creo que está respirando un intento de una nueva época, de un nuevo momento histórico, y aparte de todo el dominio económico y las estrategias de fuera, a mí me parece que el Partido Comunista no supo analizar la realidad. Y hubo una excesiva gana de controlar el éxito de los mayores, porque presentarse a unas elecciones para el inicio de una España nueva, con un partido comunista encabezado por los que habían tenido que salir después de perder la guerra civil, creo que fue un error de estrategia muy grave. Y desde luego yo cultivo la memoria histórica, pero a veces nuestras mejores virtudes se pueden convertir en los mayores defectos. Mi maestro fue Rafael Alberti. La admiración que yo sentía por la Pasionaria era clara. Santiago Carrillo supo hacer una evolución hacia el eurocomunismo y trabajar por la transición de una manera importante, pero que las cabezas visibles del partido, en vez de ser los jóvenes que habían desde España y desde el interior, los jóvenes que habían organizado la lucha y que eran caras jóvenes del partido y de la clandestinidad en España, que en vez de eso dejáramos que encabezaran las listas gente que el imaginario unió fácilmente con 1936 y con la Guerra Civil, creo que fue una verdadera metedura de pata y que deberíamos haber pensado nuestra memoria histórica de una manera muy distinta para no hacerle fácil las cosas al Partido Socialista y a toda la ayuda que estaba recibiendo del socialismo europeo y de las estrategias. Felipe González lo tuvo claro. Cuando se hizo cargo del Partido Socialista, quitó de en medio a todos los líderes históricos sin piedad ninguna y se quedó solo. Y a él la jugada le salió bien, y yo creo que a la democracia española le salió mal, y ahí creo que el partido debe asumir sus responsabilidades,
porque no solo es que la gente se equivocara, es que él se equivocó, creo yo. El primer día de este curso, estamos ya fuera de tiempo, el primer día de este curso yo reivindicaba la necesidad de recordar el 25 de abril en un sentido etimológico del verbo, recordar, volver a pasar por el corazón. Y eso es exactamente lo que han hecho Pilar y Luis, volver a pasar por el corazón la experiencia, el sentimiento, esa especie de nacionalidad orgullosa que todos tenemos del espíritu del 25 de abril. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí, os agradecemos vuestras palabras, agradecemos a todos también la presencia y vamos a proceder, Miguel Ángel, al acto de clausura del curso. Muchas gracias.